Hola amores, bueno, perfume para nuestros chicos. Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Giorgio Armani a descubrir el nuevo perfume de Acqua di Gio de Eau de Parfum, ¿vale? La versión nueva Eau de Parfum. Y aquí es posible que yo no sé si nuestros amigos amantes de la línea Acqua di Gio se enfaden conmigo y me abandonen directamente porque bueno, con este perfume, de este Eau de Parfum, de esta nueva versión de este perfume. A ver que no me líe. Bueno, lo he podido probar en esta muestra de perfume donde nos muestran cómo es la botella, que viene a ser muy parecida pues a versiones anteriores. Taponcito muy oscuro, ¿vale? Yo creo que es que la línea es todo, nos puede recordar a otras versiones, pero ahí está. Me queda poquito porque sobre todo lo he estado probando yo. Se lo he echado a mi pareja, que mi pareja ya ha gastado mínimo 2 botellas de otras versiones de Acqua di Gio, porque aunque sí que es verdad que yo no soy amante de esa nota acuática que tiene este perfume, a mi pareja le gusta, ¿vale? Pero este perfume es un poquito más complicado precisamente porque, a nuestro parecer, las notas marinas, que las tiene ya desde el inicio, son como más persistentes en el perfume, están como más potenciadas y de una forma curiosa hacia el fondo del perfume. Vamos a leer las notas y nos ponemos con él. No me lo voy a poner porque ya lo he pasado suficientemente mal probándolo en otros momentos. Bien, perfume, vamos a leerlo. Perfume del año 2022 de la familia aromática acuática, con notas de salida de notas marinas y mandarina verde, notas de corazón, lavanda, esclarea y geranio, y notas de fondo, notas minerales, pachulí y vetiver. Yo creo que de por sí muchos de los que compran este perfume es sabiendo de que ya les gusta la nota acuática en los perfumes, ¿verdad? Y eso es lo que les llama a este perfume. Aún así, bueno, perfume con una duración que no está mal, 7-8 horas, incluso mi pareja teniendo una piel un poquito seca, está bien. Si tienes una buena hidratación te puede durar incluso más, y en mi piel incluso me quedaba rastro que perduraba aún en la piel, ¿eh? No está mal. Empieza teniendo una intensidad media un poquito alta, sobre todo pues ese inicio sobre todo más fresco en el perfume, pero luego sobre todo va a tener una vida útil en nosotros de intensidad media. A partir de las 3-4 horas ya empieza a decaer el aroma y empezamos a sentirlo cada vez más suave. Lógicamente, si lo ponemos en ropa va a perdurar un poquito más, ¿de acuerdo? ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Por supuesto, cuando empieza en la salida de este perfume, lo primero que nos vamos a encontrar es esa nota marina que, mirad, hay perfumes de Acqua di Gio donde yo he sentido antes el frescor, incluso las notas herbales aromáticas que te presenta y demás, y poquito a poco, ya más y más, sí que empezaba la nota marina o la nota acuática que tienen. Sin embargo, aquí la nota marina se te presenta desde el inicio mucho más potente y mucho más fuerte. Por lo cual aquí sobre todo nuestros chicos les tiene que gustar mucho porque es una nota marina muy salada, es una nota de sal, incluso con esos rastros verdes. Esa mandarina que también le va a dar frescor, por supuesto, pero es como si ese agua desalada, ese agua de sal, viniera con rastros verdes en el aroma. Vale, voy a ser justa porque este perfume ya digo que no me gusta por su nota salada marina, pero bien, luego ya vosotros cada uno juzgáis si os gusta o no. Luego sí que nos vamos a encontrar, pues eso, entre la lavanda, la esclarea, es como darle un modo de frescor aromático, pero que siempre queda como por debajo, rodeando esa nota marina que contiene el perfume, ¿de acuerdo? A partir de ahí el perfume ya empieza a suavizarse un poquito, la nota de sal salada en la piel no desaparece para nada, sino que luego, junto con esas notas verdes frescas, es como si de cierto modo será el efecto de las notas minerales, que no solo no desaparece, sino que, no sé si me vais a entender si os digo que la nota marina se vuelve incluso con un olor raruno. Un olor raruno.
Sí que es verdad que nos vamos a encontrar el patchouli, muy fácil de diferenciar en el perfume, de notar, también el vetiver, que vienen pues ahí, en el paso del tiempo se van haciendo cada vez más perceptibles, son muy fáciles de reconocer en este perfume, pero esa nota salada es como si fuera incluso un olor salado raruno que no me termina de gustar. Prefiero las especias, prefiero las maderas, prefiero otro tipo de aromas, y aquí se me presenta el olfato de un modo un tanto complicado. A mí no me gusta. Mi conclusión en lo compraría o no lo compraría, para mí no me gusta. Prefiero la versión Eau de Toilette, más fresco en otro sentido. Prefiero otras versiones antes que este nuevo Eau de Parfum. Porque sí tiene ese ADN de Acqua di Gio, que nada más probarlo dices, es un Acqua di Gio. Pero sobre todo en pequeños puntitos, pequeñas diferencias que estoy segura de que aquellos de vosotros que conocéis bien el perfume las vais a notar, yo creo, sobre todo en esa nota marina en la que viene impregnándose del resto de notas que le acompañan. Bueno, pequeñas conclusiones del perfume, porque ya os he dicho que a mí no me gusta este perfume y yo no se lo compraría a mi pareja para que no lo use. Conclusiones, por supuesto es un perfume que además es un aroma que tanto conocemos todos, que lo sientes perfectamente como un aroma masculino. Es un perfume con unas sensaciones que vienen a ser sobre todo de primavera-verano. Quienes os guste, a quienes os guste en época de calor, lo vais a disfrutar, siempre que os guste la nota marina, refrescante, fresco, todo lo que queráis, muy bien para verano. Edades. Yo diría que casi todas, ¿vale? Yo en esta ocasión no lo veo especialmente súper juvenil, no es para adolescente, pero claro, como no es un perfume que me guste mucho, pues quizá y mi opinión en ese sentido en cuanto a edades no es demasiado acertada. Cuestión de que si os gusta, pues lo usáis, tengáis la edad que tengáis, id a probarlo sobre todo por si acaso. En la actualidad hay una buena variedad de las Acqua di Gio para probar, descubrir y encontrar el que más os guste a cada uno de vosotros. Y nada más, si lo habéis probado, opináis igual o opináis diferente, oye, es el momento de compartir vuestra opinión porque aquí se respeta la opinión de todo el mundo. Amores, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.